Capítulo 1. El ritual del macho alfa, o algo así. Miguel era un joven de costumbres sencillas. Le gustaba el café con leche por la mañana, la pizza los viernes por la noche y sentir el ronroneo de un motor de combustión interna en sus gónadas. Sí, has leído bien. No nos andemos con rodeos. Miguel tenía una afición que no solía poner en su currículum ni mencionar en las primeras citas, ni en las segundas, ni en las décimas. 2 o 3 veces por semana, después de un día particularmente anodino en su trabajo de hacer cosas con hojas de cálculo que nadie entendía y a nadie le importaban, Miguel necesitaba desahogarse. No iba al gimnasio a levantar pesas como un primate con problemas de ira. No se apuntaba a clases de yoga para encontrar su yo interior. No. Miguel bajaba al garaje comunitario, un lugar con la misma alegría y luminosidad que el alma de un inspector de Hacienda. Allí, bajo la solitaria y parpadeante luz de un tubo fluorescente que se aferraba a la vida con más tenacidad que un chicle a una suela, le esperaba su fiel corcel. Su máquina. Su Seat Ibiza del 98, color azul, ya no sé qué azul era este. El coche, bautizado por Miguel en un arrebato de inspiración como Sheila, no era precisamente un Ferrari. Tenía más bollos que una panadería en hora punta, un arañazo en la puerta del copiloto que contaba una trágica historia con una columna de parking y una antena de radio que parecía un fideo mustio. Pero para Miguel, Sheila era perfecta. Sobre todo, por su motor. Un glorioso 1,4 litros de pura ingeniería alemana, con montaje español, que le daba ese toque impredecible. El ritual era siempre el mismo. Primero, abría la puerta del conductor con esa llave que ya no era una llave, sino una sugerencia metálica que había que introducir con la fe de un arqueólogo buscando una tumba perdida. Una vez dentro, giraba el contacto. El motor de arranque tosía, carraspeaba como un abuelo fumador, y luego, con un estruendo que asustaba a las palomas a 3 manzanas a la redonda, Sheila cobraba vida. BRRRRMMMMMM. Ah, esa sinfonía. Miguel dejaba que el motor se calentara un par de minutos. Era parte del cortejo. Luego, salía, cerraba la puerta con un golpe seco que hacía vibrar el universo, y se acercaba al frontal del coche. Con la delicadeza de un oso intentando enhebrar una aguja, se tumbaba boca abajo sobre el capó. La cabeza apoyada en el parabrisas, las manos a los lados, y lo más importante, la pelvis estratégicamente situada justo encima del epicentro del terremoto mecánico. Y entonces, cerraba los ojos. La vibración empezaba en el metal frío y se transmitía a través de la tela de sus vaqueros. Era un zumbido grave, constante, un masaje prostático de 60 caballos de potencia. Era un temblor que le recorría la entrepierna, subía por su columna vertebral y le hacía olvidar que su jefe le había llamado inútil funcional esa misma mañana. Era, en sus propias palabras, palabras que jamás pronunciaría en voz alta, mejor que la tele. Era una cosa de hombres. De machos. De tíos que pagan sus facturas y no le temen a un recibo del seguro. O al menos, eso se decía a sí mismo para no sentirse como un completo y absoluto pervertido de la automoción. Esa tarde en particular, el día había sido un asco de proporciones bíblicas. La impresora se había comido un informe vital, su jefe le había echado la culpa, y para colmo, la máquina de café se había tragado su moneda sin darle ni una triste gota de cafeína. Necesitaba su dosis de Sheila más que nunca. Bajó al garaje, ejecutó el ritual con la precisión de un cirujano y se tumbó sobre el capó caliente.
El motor roncaba a un ritmo perfecto. La vibración era exquisita. El mundo, por fin, empezaba a tener sentido. Estaba en pleno éxtasis, en ese nirvana de pistones y gasolina, cuando una vocecita aguda y ligeramente irritada rompió su concentración. Oye, ¿te importaría echarte un par de centímetros a la derecha? Me estás aplastando el manguito del líquido limpiaparabrisas. Miguel abrió los ojos. El garaje estaba vacío, salvo por el Toyota Yaris de su vecina, la señora Enriqueta, que dormía plácidamente a unos metros. Debía de habérselo imaginado. El estrés, la falta de café. Cerró los ojos de nuevo, intentando recuperar la magia. Que sí, que te muevas. En serio. Es que me estás cortando la circulación. Luego quiero echar un chorrito para quitarme el mosquito ese que se estampó ayer y no voy a poder. Esta vez, no había duda. La voz era clara como el agua. Y parecía venir. De debajo de él. Del propio coche. Miguel se incorporó de golpe, como si el capó se hubiera convertido en una plancha al rojo vivo. Se deslizó torpemente y cayó de culo al suelo de hormigón. «Ouch», dijo él. «Por fin. Un poco de aire», dijo la voz. Miguel, desde el suelo, miró a su Seat Ibiza. Los faros le devolvían la mirada con su habitual expresión de bovina indiferencia. Pero la voz. La voz había sido real. Sonaba como una adolescente a la que le acabas de quitar el móvil. ¿Sheila?, susurró Miguel, sintiéndose el ser humano más estúpido del planeta. Hubo un silencio, solo roto por el ralentí del motor. Luego, la vocecita respondió, con un tono de obviedad pasmosa. Pues claro, ¿quién va a ser si no? ¿El Toyota de la vieja? Por favor, esa ni siquiera sabe lo que es un filtro de aceite. Se cree que el coche funciona con buenos deseos y agua bendita. Miguel se quedó boquiabierto. Su coche. Su Sheila. Su objeto de placer vibratorio. Le estaba hablando. Y no solo eso, era una cotilla y tenía una opinión bastante ácida sobre los hábitos de mantenimiento de la señora Enriqueta. Se levantó, sacudiéndose el polvo del trasero y de la dignidad. Se acercó al coche con la cautela de quien se acerca a un animal salvaje. ¿Puedes hablar?, preguntó, consciente de la monumental idiotez de su pregunta. No, si te parece estoy haciendo playback. Llevo queriendo decirte algo desde hace semanas, pero nunca encontraba el momento. O estabas con la música a toda pastilla cantando como si estuvieras en la ducha, o estabas... Bueno, haciendo... eso. La voz de Sheila se tiñó de un pudor mecánico. Haciendo... eso. Repitió Miguel, sintiendo cómo el calor le subía por el cuello. Sí, hombre. Lo de tumbarte encima de mí como si fuera una cama de agua de un motel de carretera. Que oye, no me quejo del todo, ¿eh? A veces hasta es agradable, un masajito. Pero hoy tenías el botón del vaquero justo en el claxon. Un movimiento en falso y despertamos a todo el edificio. Miguel se miró la bragueta. Efectivamente, el remache metálico de sus pantalones estaba peligrosamente cerca del logo de SEAT, justo donde sabía que se escondía la bocina. Se había pasado años perfeccionando su extraña afición, y nunca había considerado el riesgo de un pitido accidental en pleno clímax vibratorio. Yo. No sé qué decir, tartamudeó Miguel. Pues podrías empezar por llevarme a un túnel de lavado en condiciones. El de la gasolinera del otro día me dejó todos los bajos chorreando.
Y usa la cera caliente, no seas rata. Miguel se apoyó en una columna para no caerse. Su vida acababa de dar un giro de 180 grados. Su coche no solo era su confidente de vibraciones, ahora era una adolescente parlante con exigencias sobre la higiene automovilística. Vale, dijo Miguel, con la voz de un hombre que acaba de aceptar que la realidad es mucho más rara de lo que anuncian en la tele. Vale, Sheila. Mañana, a primera hora, te llevo al mejor lavadero de la ciudad. Con cera caliente. Y aspirado interior. Y el ambientador de pino, por favor. El de vainilla que pusiste la última vez me da náuseas. Me recuerda al ambientador del baño de tu oficina. Miguel asintió, derrotado. Pino será. Apagó el motor. El silencio que siguió fue el más ruidoso que había escuchado en su vida. Se había acabado el ritual. O quizás, solo acababa de empezar una nueva y extrañísima versión del mismo. Capítulo 2. Conversaciones de asfalto y aceite. Los días que siguieron fueron un ejercicio de adaptación a una nueva normalidad que de normal tenía poco. Miguel intentaba asimilar que su mejor amiga, confidente y, seamos sinceros, juguete sexual, era un vehículo de casi 2 décadas de antigüedad. La relación cambió. El ritual del capó se suspendió temporalmente por respeto mutuo, como lo definió Sheila, aunque Miguel sospechaba que era más bien porque a ella le daba vergüenza. En su lugar, comenzaron las conversaciones. Largas conversaciones. De camino al trabajo, Sheila se convirtió en la copiloto más crítica de la historia. Más a la izquierda, Miguel, que esa alcantarilla tiene un bache que me desajusta la dirección. Frena, frena, frena. ¿No ves que ese del Audi se va a saltar el ceda el paso? Claro, como tiene un coche caro se cree el rey del mambo. Pijo. Miguel, que antes conducía en un trance de radiofórmula y pensamientos sobre hojas de cálculo, ahora lo hacía en un estado de alerta máxima, no por el tráfico, sino por su coche. Sheila, por favor, déjame conducir a mí. Si por ti fuera, ya nos habríamos comido 3 bordillos y un patinete eléctrico. Por cierto, el otro día, mientras estaba aparcada, escuché al del taller decirle a la del Peugeot de al lado que le iba a cambiar el aceite por uno sintético. ¿Tú a mí cuándo me vas a poner sintético? Que el mineral este que me pones me deja el motor pastoso. Las conversaciones no se limitaban a la conducción. Sheila, desde su perspectiva a ras de suelo, era una observadora incisiva de la condición humana. Hoy ha aparcado a tu lado un BMW nuevo. El conductor era un tipo con el pelo engominado que ha estado 20 minutos intentando aparcar de culo. 20 minutos. Para acabar dejando una rueda encima de la línea. Si tienes sensores de aparcamiento y eres así de inútil, apaga y vámonos. Y su mujer, una rubia con gafas de sol más grandes que mi parabrisas, no ha parado de decirle, más a la derecha, Manolo, más a la derecha. Manolo casi se sube por la pared. Ha sido divertidísimo. Miguel se encontraba a sí mismo riendo a carcajadas solo en su coche. La gente le miraba raro en los semáforos. Un día, una mujer en el paso de cebra le hizo un gesto de, ¿estás bien? Al verle gesticular y discutir acaloradamente con su salpicadero. La amistad se forjó sobre una base de gasolina de 95 octanos y cotilleos de parking. Miguel le contaba sus penas del trabajo. Hoy mi jefe me ha dicho que mi informe era creativamente deficiente. El informe ese que te pasaste toda la noche haciendo y que imprimiste 3 veces porque la impresora es una sádica. Ese mismo. Pues tu jefe es un gilipollas. Con todas las letras.
Si quieres, mañana cuando pases por su lado en el parking, le echo un chorrito de agua del limpiaparabrisas en los zapatos. Justo en los de ante. No, Sheila, no. Bueno, ¿de verdad puedes apuntar también? Tú déjame a mí. La vida de Miguel, aunque más extraña, era innegablemente mejor. Tenía un secreto, una aliada. Sheila no era solo un coche. Era su cómplice. Pero el universo, que tiene un sentido del humor bastante retorcido, no iba a permitir que esa extraña paz durara mucho tiempo. El problema empezó un martes. Miguel había tenido un día excelente. Había conseguido arreglar la impresora, dándole un golpe seco en el lateral, el método universal, y su jefe le había dado la tarde libre. Para celebrarlo, decidió que era hora de reanudar el ritual. Con consentimiento, claro. Oye, Sheila. Empezó con timidez mientras aparcaba en el garaje. Hoy el día ha ido bien y... Bueno, tu motor suena especialmente redondo. Sheila se quedó en silencio un momento. El motor ronroneaba suavemente. Vale. Pero con una condición. La que quieras. Pones la canción esa de estopa que tanto te gusta. La de, la raja de tu falda. Me pone las bujías a 1000. Trato hecho. Miguel puso la canción a un volumen discreto, se tumbó con cuidado en el capó, encontrando un punto que no molestara a ningún componente vital, y cerró los ojos. La combinación del reggaetón, rock de los hermanos Muñoz y el temblor del 1,4 fue gloriosa. Estaba en su salsa, sintiendo las buenas vibraciones, literalmente, cuando un ruido mucho más grave y profundo interrumpió la fiesta. VRRRRUMMMMMMMMMMMM. Era un estruendo gutural, un rugido diésel que hizo temblar el suelo de hormigón. Miguel abrió los ojos. Justo en el pasillo central del garaje, a unos 10 metros, había una furgoneta blanca de reparto. Una Ford Transit con más cicatrices de guerra que un veterano. El conductor no estaba a la vista. Pero el motor estaba encendido. Y sonaba. Expectante. ¿Pero qué hace ese trasto? Siseó Sheila, su vibración volviéndose ligeramente más nerviosa. Va a llenar todo el garaje de humo negro. ¡Qué asco! De repente, una voz grave y rasposa, como de camionero que desayuna lija, retumbó en el garaje. ¿Disfrutando, chaval? Miguel se incorporó. La voz venía, inconfundiblemente, de la furgoneta. Eso que sientes ahí es una caricia. Un tembleque de aficionado. ¿Quieres sentir una vibración de verdad? ¿Una que te masajee el alma y te recoloque las vértebras? Vente aquí. Mi motor es un 2,0 TDCi. Pura potencia. Puro músculo. La furgoneta aceleró en vacío otra vez. VRRRRUMMM. Las herramientas que llevaba dentro tintinearon. Prometía una experiencia mucho más industrial. Sheila se indignó. Su motor empezó a sonar más agudo, más revolucionado. Oye tú, trozo de chatarra con ruedas. Lárgate de aquí. Este es nuestro momento. Uy, ha hablado la latita de sardinas, se burló la furgoneta. ¿Qué le ofreces tú, ¿Un cosquilleo? Yo le ofrezco un masaje tailandés con final feliz. Tengo un capó amplio, robusto. Sin curvas raras. Pura superficie útil. Vente, chaval. Prueba la auténtica potencia de un vehículo de trabajo. Miguel estaba paralizado. Se encontraba en medio de una disputa territorial entre su coche, novia, adolescente y una furgoneta de reparto con voz de cazallero.
Esto escalaba por momentos. Yo. Estoy bien aquí, gracias, dijo Miguel, intentando ser diplomático. No le sigas el rollo. Protestó Sheila. Es un bruto. Seguro que huele a sudor y a cartón mojado por dentro. La furgoneta soltó una risotada que sonó como un contenedor de basura cayendo por unas escaleras. ¿Celosita, eh? Tranquila, bonita. Cuando se canse de tus jueguecitos, vendrá a buscar a un profesional. Aquí te espero, campeón. Me llaman Furgencio. Para los amigos, Furgo. Y con un último acelerón que dejó una nubecilla de humo negro flotando en el aire, el motor de la furgoneta se apagó. El silencio volvió, pero estaba cargado de tensión. Miguel miró a Sheila. O, mejor dicho, a su capó. ¿Furgencio? ¿En serio? Déjale, dijo Sheila, con la voz temblando de rabia. Es un envidioso. No le hagas caso. Mi vibración es más sutil. Más elegante. Sí, claro, Sheila. Sutil y elegante. Miguel se bajó del capó. El ambiente se había enfriado. El ritual se había arruinado. Se dio cuenta de que su extraña vida privada acababa de volverse pública. Al menos, en el mundo de los vehículos parlantes con motores libidinosos. No sabía que aquello era solo el principio. La competencia por sus posaderas no había hecho más que empezar. Capítulo 3. La escalada de la competencia. Los días siguientes, Furgencio se convirtió en una presencia constante y amenazante. Siempre que Miguel bajaba al garaje, la furgoneta estaba allí, aparcada estratégicamente, observando. A veces, cuando Miguel pasaba cerca, Furgencio encendía brevemente las luces de posición, como un guiño lascivo. No le mires, le decía Sheila cada vez que salían. Ignórale. Es lo que busca, llamar la atención. Pero era difícil ignorar a 2 toneladas de metal que te lanzaban piropos mecánicos. Esas caderas se verían mucho mejor sobre mi chapa, campeón. Le gritó un día Furgencio mientras Miguel iba a tirar la basura. La situación alcanzó un nuevo nivel de absurdo una mañana de jueves. Miguel iba a subirse a Sheila para ir al trabajo, cuando vio que Furgencio no estaba solo. A su lado, reluciente y con un aire de superioridad insultante, había una ambulancia. Una Mercedes Sprinter nuevecita, del servicio de emergencias local. Estaba apagada, pero su sola presencia imponía respeto. Era como el matón del colegio que trae a su primo mayor. Buenos días, Miguel, dijo Sheila, intentando sonar normal, pero su voz tenía un deje de inquietud. ¿Nos vamos? Antes de que Miguel pudiera responder, la ambulancia encendió sus luces estroboscópicas azules en un parpadeo silencioso y cegador. Y luego, una voz femenina, calmada, profesional pero con un matiz de urgencia controlada, habló por un altavoz invisible. Sujeto masculino, aproximadamente 1,75 de estatura, complexión media. Se detectan niveles bajos de satisfacción vibratoria. Miguel se quedó helado. ¿La ambulancia también? Furgencio soltó una risita grave. Te lo dije, latita. La competencia es dura. Sheila estaba furiosa. ¿Pero bueno? ¿Esto qué es, el club de los vehículos pesados? Esto es una plaza de garaje privada. La ambulancia ignoró a Sheila por completo, su atención centrada únicamente en Miguel. Entendemos tu afición, Miguel. Es una búsqueda de estímulos sensoriales. Respetable. Pero estás recurriendo a soluciones de bajo nivel.
Un motor de gasolina de 4 cilindros es básico. Un diésel de furgoneta es tosco. Oye, protestó Fulgencio. Yo, continuó la ambulancia, su voz adquiriendo un tono casi mesiánico, te ofrezco algo superior. Yo no solo vibro. Yo pulso. Mi motor está calibrado para mantener equipos de soporte vital. Mi suspensión está diseñada para la máxima estabilidad en situaciones críticas. Lo que yo te ofrezco no es un simple masaje. Es una experiencia de soporte vital. Una vibración que te alinea los chakras y te hace la reanimación cardiopulmonar al mismo tiempo. Siente el pulso de la vida misma, Miguel. Súbete a mí. La ambulancia hizo un leve zumbido, un sonido electrónico y puro, muy diferente al estruendo de los motores de combustión. Era una vibración de alta frecuencia, casi un ronroneo felino a escala industrial. Prometía eficiencia, limpieza, tecnología punta. Miguel se vio atrapado en un triángulo amoroso, mecánico. Su fiel y celosa Sheila, el rudo y potente Fulgencio, y ahora una ambulancia New Age que ofrecía experiencias extracorporales. Me llamo Amparo, dijo la ambulancia. Y estoy aquí para salvarte. Del aburrimiento. Aquello fue la gota que colmó el vaso de Sheila. Se acabó. Gritó, y para sorpresa de todos, pegó un pitido corto y furioso. Bip. Miguel es mío. Él me eligió a mí primero. Nosotros teníamos algo especial antes de que vosotros, par de oportunistas motorizados, aparecierais. Lo vuestro es un amor de adolescencia, chiquitina, dijo Fulgencio con sorna. Él necesita un hombre. Digo, un vehículo de verdad. Lo vuestro es pura fuerza bruta, replicó Amparo con frialdad. Él necesita precisión. Técnica. Cuidado. Los tres vehículos empezaron a discutir entre ellos, lanzándose pullas mecánicas. Tú solo sirves para llevar paquetes de Amazon. Y tú para llevar a gente que se ha atragantado con un hueso de aceituna. Yo soy trabajo duro. Silencio, proletariado. Yo soy ciencia. Soy la diferencia entre la vida y la muerte. Mi capó ha visto más drama que una telenovela turca. Pues el mío ha visto más kilómetros que Willy Fogg. Pues el mío le conoce desde el principio. Yo sé qué música le gusta y que odia el ambientador de vainilla. Eso es amor de verdad. Miguel se tapó los oídos. Estaba en medio de una escena de celos entre un coche, una furgoneta y una ambulancia en un garaje subterráneo. Si alguien bajaba en ese momento y le veía, su única opción era fingir un derrame cerebral para que Amparo se lo llevara y le salvara de la vergüenza. Basta. Gritó Miguel, con una autoridad que no sabía que poseía. Callaos todos. Los tres vehículos se silenciaron al instante. Solo se oía el zumbido electrónico de Amparo. Miguel los miró uno por uno. A su pequeña y enfurruñada Sheila. Al fanfarrón de Fulgencio. A la clínica y arrogante Amparo. Esto se ha ido de las manos, dijo, pasándose una mano por el pelo. Soy un hombre. Y vosotros sois máquinas. No puedo. No podemos. No puede haber un concurso para ver quién me vibra mejor la entrepierna. Hubo un silencio incómodo. Bueno, dicho así suena un poco crudo, admitió Fulgencio. La terminología es vulgar, pero el concepto es válido, apostilló Amparo. Yo no lo veo tan mal. Dijo Sheila, a la defensiva. Miguel suspiró, derrotado. Tengo que ir a trabajar. Sheila, vámonos.
¿Y vosotros dos? Por favor, comportaos. Se subió a Sheila, que arrancó con un acelerón de orgullo herido. Mientras salían del garaje, pudo sentir la mirada de los dos vehículos pesados clavada en su nuca. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de escenario. Ahora, la batalla por el capó de Miguel se libraría en las calles. Capítulo 4. Tácticas de guerrilla urbana. La vida de Miguel se transformó en un campo de batalla móvil. Fulgencio y Amparo no se limitaban a esperarle en el garaje. Eran proactivos. Eran cazadores. Fulgencio usaba tácticas de guerrilla. Aparecía de la nada en los lugares más insospechados. Un día, Miguel estaba en un semáforo y Fulgencio se puso a su lado. El conductor, un tipo con barba y cara de pocos amigos, estaba entregando un paquete. La furgoneta, aprovechando la ausencia de su humano, le habló a través de la ventanilla abierta. PSST, campeón. ¿Aburrido del 1,4? Hoy llevo carga pesada. El motor va forzado. La vibración es intensa. Si tienes un momento, aparco en doble fila y lo pruebas. No te arrepentirás. Ignórale, Miguel. Es un acosador. Susurró Sheila, indignada. Miguel se hizo el sueco y miró al frente, deseando que el semáforo se pusiera verde. Amparo era más sutil, pero más aterradora. Usaba la guerra psicológica. Un día, Miguel estaba comprando el pan. Al salir de la panadería, la vio aparcada justo enfrente de Sheila. No decía nada. Solo estaba allí, impoluta, con sus luces apagadas, juzgándoles en silencio. Era una amenaza pasivo-agresiva sobre ruedas. Sheila se ponía de los nervios. Mira a la estirada esa. ¿Qué se cree? ¿Que por ser blanca y llevar una sirena es mejor que los demás? Seguro que por dentro huele a alcohol y a desesperación. La rivalidad empezó a afectar a la conducción de Miguel. Si veía una furgoneta blanca a lo lejos, daba un rodeo. Si oía una sirena, aunque fuera de la policía, sentía un escalofrío. El punto álgido llegó un sábado por la tarde. Miguel había prometido a Sheila llevarla a un mirador en la montaña con vistas a la ciudad. Era una especie de cita romántica, para limar asperezas después del incidente del garaje. La carretera de montaña era estrecha y llena de curvas. Sheila estaba feliz. ¿Ves? Esto es vida. Aire puro, curvas cerradas. Aquí es donde un chasis como el mío demuestra de lo que es capaz. No como esos trastos grandes y torpes. Miguel sonreía. Era agradable verla contenta. Llegaron al mirador, un apartadero de tierra con una barandilla de madera. Las vistas eran espectaciales. Miguel aparcó, apagó el motor y se quedaron en silencio, disfrutando del momento. Gracias por traerme, Miguel, dijo Sheila con una voz suave, casi un susurro. De nada, campeona. Te lo merecías. El momento era perfecto. Casi mágico. Y, por supuesto, fue entonces cuando todo se fue al garete. Primero, un rugido familiar ascendiendo por la carretera. Fulgencio. Apareció por la última curva, derrapando ligeramente sobre la gravilla, y aparcó a su lado con una maniobra sorprendentemente ágil para su tamaño. Bonitas vistas, dijo la voz de Fulgencio. Pero les falta potencia. Antes de que Sheila pudiera protestar, se oyó otro sonido. Un gemido agudo y electrónico. Por la misma carretera, pero desde la otra dirección, apareció Amparo.
No venía con prisa, sino con una calma deliberada. Se detuvo al otro lado de Sheila, completando el sándwich. Un entorno natural es excelente para la meditación vibratoria, declaró Amparo. Una elección acertada, Miguel. Aunque el vehículo es cuestionable. Miguel se vio atrapado en un mirador de montaña, flanqueado por sus dos acosadores motorizados. ¿Pero vosotros me habéis puesto un GPS o qué?, gritó Sheila, desesperada. Tengo mis contactos en el gremio del transporte, dijo Fulgencio con orgullo. Mis sistemas de seguimiento pueden triangular una necesidad emocional a kilómetros de distancia, explicó Amparo. Miguel se bajó del coche, sintiéndose como el árbitro de un partido de fútbol que se le ha ido de las manos. Esto tiene que parar. ¿Me estáis siguiendo? Es ilegal. Técnicamente, el espacio aéreo y las carreteras son públicos, matizó Amparo. Yo solo estoy repartiendo, dijo Fulgencio, aunque era evidente que el único paquete que llevaba era su chulería. Y entonces, empezó la exhibición. Fulgencio aceleró su motor diésel, haciendo vibrar el suelo. Siente eso, Miguel. Es el latido de la clase obrera. Fuerza, resistencia. Amparo respondió con su zumbido de alta tecnología, que parecía hacer vibrar el aire mismo. No te dejes engañar por el ruido, Miguel. Busca la frecuencia. La armonía. El bienestar pélvico. Sheila, atrapada en medio, no se quedó atrás. Miguel la había dejado con el contacto puesto. Revolucionó su pequeño motor 1,4 hasta casi la zona roja. El sonido era un chillido agudo y rabioso. Él no necesita ni fuerza bruta ni tonterías zen. Él me necesita a mí. A su amor verdadero. La vibración original. Los tres vehículos, cada uno con su propio sonido, crearon una cacofonía demencial en la paz de la montaña. Un duelo de decibelios y vibraciones. Miguel se tapó los oídos y cerró los ojos, deseando que la tierra se lo tragara. Fue entonces cuando un cuarto vehículo entró en escena. Un autobús turístico, de esos de 2 pisos, lleno de jubilados alemanes, tomó la curva del mirador. El conductor, al ver el espectáculo, un joven gritando en medio de 3 vehículos que aceleraban en vacío como si estuvieran en una carrera de dragsters, frenó en seco. Los turistas se asomaron por las ventanillas, sacando sus cámaras de fotos, creyendo que aquello era algún tipo de extraña performance local. Empezaron a hacer fotos. A Miguel. A los coches. Miguel se vio inmortalizado en docenas de tarjetas de memoria alemanas. El loco de las vibraciones de la montaña. Esa fue la gota que colmó el vaso. Se acabó. Gritó, esta vez con la fuerza de un general. Mañana. En el garaje. Al amanecer. Vamos a solucionar esto de una vez por todas. Dicho esto, se metió en Sheila, dio un volantazo y salió de allí derrapando, dejando a Fulgencio, a Amparo y a un autobús de turistas alemanes muy confusos en una nube de polvo. La guerra necesitaba un armisticio. O, mejor dicho, una competición final. Capítulo 5. La gran competición de vibraciones y el amanecer de una nueva era. El garaje, a las 6 de la mañana, tenía una atmósfera solemne. La luz parpadeante del fluorescente parecía un foco de interrogatorio. El aire olía a hormigón húmedo, a gasolina y a una tensión que se podía cortar con una llave inglesa. Miguel estaba de pie en el centro, con ojeras y una determinación de hierro. Vestía su chándal más serio. Parecía un entrenador a punto de dar la charla de su vida.
Sheila, Fulgencio y Amparo estaban aparcados en triángulo, como duelistas del viejo oeste. Sus motores estaban apagados. El silencio era total. Bienvenidos, dijo Miguel, con voz grave. Os he reunido aquí para poner fin a esta locura. Habrá una competición. Justa. Científica. Y definitiva. Los 3 vehículos encendieron sus luces de posición en señal de asentimiento. Las reglas son sencillas, continuó Miguel, sacando una pequeña libreta y un bolígrafo. Cada uno de vosotros tendrá 5 minutos. Durante esos 5 minutos, me tumbaré sobre vuestro capó y haréis lo vuestro. Yo puntuaré la experiencia en 3 categorías, del 1 al 10. Hizo una pausa dramática. Categoría 1, potencia bruta. La intensidad pura de la vibración. Categoría 2, calidad y sutileza. La complejidad, el ritmo, la textura de la vibración. Categoría 3, conexión emocional. Esto es subjetivo. ¿Cómo me hace sentir? El que obtenga la puntuación total más alta será declarado el campeón oficial de las vibraciones. El ganador tendrá privilegios. Los perdedores deberán aceptar la derrota con honor y dejarme en paz para siempre. ¿Entendido? Un parpadeo de luces de Fulgencio. Un zumbido afirmativo de Amparo. Un leve acelerón ahogado de Sheila. Bien. Por sorteo. Miguel hizo como que sacaba un papelito de su bolsillo, la primera en competir será Sheila. Sheila avanzó lentamente hasta el centro. Miguel le dirigió una mirada que decía, confío en ti. Se tumbó sobre el capó. Empieza, dijo. Sheila arrancó. Su motor 1,4 ronroneó, familiar, cálido. Era la vibración de casa. La que conocía de memoria. No era la más fuerte, pero era constante, leal. Era como el abrazo de un viejo amigo. Miguel cerró los ojos y se dejó llevar. Sheila, además, puso bajito por su radio interna la canción de Estopa. Un buen detalle. Pasados los 5 minutos, Miguel se levantó y apuntó en su libreta. Siguiente. Fulgencio. La furgoneta se posicionó con un rugido. Su capó era más alto, más plano. Era como tumbarse en una mesa de operaciones. Prepárate, campeón, dijo Fulgencio. El motor 2,0 TDCi cobró vida. La vibración fue brutal. Era un martillo pilón. Un terremoto localizado. Miguel sentía cómo se le movían los empastes. No había sutileza alguna, era pura fuerza desatada. Era excitante, pero también un poco abrumador. Como montar en una atracción de feria sin cinturón de seguridad. Terminado el tiempo, Miguel se bajó, con las piernas temblando ligeramente. Apuntó sus notas. Finalmente. Amparo. La ambulancia se deslizó hasta su posición con un silencio casi fantasmal. Su capó blanco estaba impecable. Tumbarse en él fue como entrar en un laboratorio. Relájate. Siente el flujo, dijo la voz calmada de Amparo. No hubo un arranque. Solo un zumbido que creció en intensidad. La vibración era completamente diferente. No era mecánica, era sónica. Eran ondas. Pulsos rítmicos que parecían buscar puntos de presión específicos. Era una vibración inteligente, casi quirúrgica. Por un momento, Miguel sintió que se le alineaba la espalda.
Era una experiencia extraña, desapegada, pero increíblemente sofisticada. Cuando Amparo se detuvo, Miguel se sintió extrañamente sereno. Apuntó en su libreta, sumó las puntuaciones y se preparó para dar el veredicto. Los 3 vehículos le miraban, expectantes. He tomado una decisión, anunció Miguel. Ha sido difícil. Todos habéis demostrado grandes cualidades. En potencia bruta, el ganador indiscutible es Fulgencio. Un 10. Fulgencio hizo parpadear sus luces con orgullo. En calidad y sutileza, la victoria es para Amparo. Un 10. Amparo emitió un zumbido de satisfacción. Sheila parecía desolada. No había ganado en ninguna de las categorías técnicas. Pero queda la categoría más importante, dijo Miguel, mirándola directamente. La conexión emocional. Y en esa categoría. Fulgencio, tu vibración es potente, pero vacía. Un 4. Amparo, la tuya es técnicamente perfecta, pero fría como un bisturí. Un 5. Sheila. Tu vibración no es la más fuerte ni la más refinada. Pero es la vibración que conozco. Es cálida. Es leal. A veces se acelera cuando te enfadas y se calma cuando estás contenta. Tu vibración tiene corazón. En conexión emocional, Sheila, tienes un 10. Hizo la suma final. Sheila, potencia 6, calidad 7, emoción 10. Total, 23. Fulgencio, potencia 10, calidad 3, emoción 4. Total, 17. Amparo, potencia 7, calidad 10, emoción 5. Total, 22. Por un solo punto. Declaró Miguel, la ganadora es Sheila. El motor de Sheila rugió de alegría, un sonido puro y triunfante. Fulgencio apagó sus luces, derrotado. Amparo, siempre profesional, dijo, los resultados son los resultados. Felicidades a la ganadora. Si alguna vez necesitas asistencia médica o vibratoria de alta gama, ya sabes dónde encontrarme. Y con una elegancia silenciosa, se retiró. Fulgencio carraspeó. Bueno. Un trato es un trato. Ha sido un honor competir, campeón. Si alguna vez te cansas de la gasolina. Ya sabes. Y la furgoneta, con una dignidad inesperada, también se marchó. Miguel y Sheila se quedaron solos en el garaje. La luz del amanecer empezaba a filtrarse por la rampa. Hemos ganado, susurró Sheila, su voz llena de emoción. No, corrigió Miguel, acercándose y dándole una palmadita cariñosa en el capó. Hemos ganado. Los dos. Se dio cuenta de algo. La competición no había sido sobre vibraciones. Había sido sobre amistad. Sobre lealtad. Y sobre lo increíblemente extraña que se había vuelto su vida. Se tumbó en el capó de Sheila, no por el ritual, sino por cercanía. Apoyó la mejilla en el metal frío. El motor estaba apagado. No había vibración. Solo la presencia silenciosa de su amiga. ¿Sabes qué, Sheila? ¿Qué, Miguel? Creo que a partir de ahora, prefiero las conversaciones. Yo también, respondió ella. Pero de vez en cuando, no me importaría un masajito con la canción de Estopa. ¿No nos vamos a volver unos aburridos ahora, no? Miguel rió. No, no se volverían unos aburridos. Con una amiga como Sheila, la vida era cualquier cosa menos aburrida. La guerra había terminado. Y en el silencio de aquel garaje, una nueva era de paz, amistad y ocasionales vibraciones consentidas, acababa de comenzar.